everybody. Welcome to this webinar. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este seminario web. Es muy bueno tenerlos aquí y hoy vamos a hablar precisamente del cuidado alternativo para los niños que están en el desplazamiento, sobre todo la experiencia de Gambia. Así que es excelente poderles dar la bienvenida a todos ustedes este día. Hola a todos. Bienvenidos a este seminario hoy. Y hoy estamos hablando del desplazamiento de los niños en Gambia. Tenemos la interpretación simultánea para este seminario, tanto en español como en francés. Vamos a tener alguna información para que ustedes puedan ver los canales de interpretación, cómo unirse a ellos y en un momento ahí tenemos las instrucciones. En estas instrucciones ustedes ven la información de cómo pueden ser parte de la interpretación. Ustedes ven un globo en la parte inferior de su pantalla. Ustedes pueden darle clic para que de esa forma ustedes elijan el idioma. Algunas partes de este seminario también se van a dar en español, así que ahí ustedes van a poder elegir el canal en inglés. Las personas que hablan en inglés, por favor, elijan el inglés para que de esa forma no pierdan la interpretación. Así que ya saben, está en la parte inferior de su pantalla. Welcome everybody. Bienvenidos nuevamente. Si ustedes desean elegir la interpretación, recuerden que está en la parte inferior de su pantalla donde ustedes pueden elegir el canal tanto en español como en francés porque son los idiomas que tenemos en interpretación. Si ustedes pudieran, por favor, elegir la función de chat, sería excelente para que puedan presentarse, para que de esa forma ustedes puedan presentarse, hablar con otros acerca del seminario. Ustedes puedan ver directamente en el contexto en el que están todos. Así que, bien, también vamos a tener una función de preguntas. To our presenters at the end of the webinar. It's only the presenters will be on the screen, so you won't be able to speak on the webinar, but if you would like to use the Q&A, that'd be great. And there's also the chat to introduce yourself. That would be perfect. Okay, this webinar today is being hosted by the Transforming Children's Care Global Collaborative Platform. The platform is a community of actors and organisations that are engaged in child protection and care reform. The overall vision of the platform is to establish a more strategic sector-wide collaboration from the global to the local level by coming together and building on one another's work in order that we can secure a greater and more sustainable impact, as well as undertaking joint advocacy. The platform is open to everybody, and there's lots of information available, and you will get information from that platform. There's on the chats, there'll be about how to join that platform. There's lots to be involved with. There's various task force groups on the platform that you can join. I have been co-convening the foster care task force group with my colleague Barbara Bear from Catholic Relief Services, and it would be great if you could join that group if you're interested in foster care. Have lots of good discussions on there. Last year, we had 5 webinars on different areas of practice relating to foster care, with examples from lots of different contexts, and the recordings are available, and we'll provide you with the link for those recordings if you're interested in that. So please do use the Q&A function to ask questions throughout the webinar and introduce yourself. Thank you, everybody, for introducing yourself. Okay, I'm now going to hand over to our moderator today, Jeffrey Ayat. Jeffrey has more than 20 years experience in child protection with Save the Children from a range of countries. He is currently the Regional Child Protection Advisor for East and Southern Africa. He's also the co-lead of Safe and Appropriate Care Technical Working Group, and he's worked extensively on appropriate care in Sri Lanka, Liberia, and regionally in East and Southern Africa. Thank you, Jeffrey. I'll hand over to you.
Yes, thanks, Luis. I'm the host for this webinar. I would like to also start by welcoming everyone who is with us today. And we are going to, as already indicated, we will look at a project on foster care for children on the move in the Gambia, implemented by Save the Children and TDH. Now, in terms of the agenda, we will have a background of Protégem project and lessons learned. And this is going to be the first part of the webinar. And then we will also go into more details into what it takes and what happened in implementing foster care as an alternative in the Gambia. And in the end, we will have some Q&A. In the middle, we will also have both a presenter as well as a video clip of what exactly is happening in the field. So to start us off, I would like to introduce our first speaker today, Jose Maria Benitez, who is a child protection advisor with Save the Children Spain. Jose has worked on violence prevention extensively in a number of contexts, including Spain, Bangladesh, Yemen, Mozambique, and Ethiopia. He is the technical advisor based in Spain, supporting the project in the Gambia. Jose, over to you now. Thank you so much, Jeffrey. Good morning to everyone and good afternoon. Thank you so much for Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Estoy aquí con esta experiencia tan maravillosa de poder compartir con ustedes hoy. Así que vamos a dar inicio de una vez. Gracias, Marco. Vamos a hablar acerca de la experiencia Gambia, sobre todo en el cuidado alternativo para los niños en el desplazamiento, que es una experiencia que nosotros hemos podido ver y que queremos explicar sobre todo en esta. Como el cuidado alternativo del cuidado, también para la iniciativa de Save the Children, donde se ha implementado este proyecto que se llama Mejorando la protección de los niños y los adolescentes en los desplazamientos migratorios en África Occidental. Gracias, Margo. Muy bien. Ahora vamos a mencionar un poquito de lo que vamos a hablar. Queremos hablar un poco acerca del cuál es el proyecto, de cómo es que se dieron los antecedentes, el trabajo que se hizo en Serbia. También tenemos el contexto de Gambia y mi colega Alio va a estar presentando también el enfoque acerca del estudio del caso en Gambia como conclusiones y recomendaciones también. Gracias. Muy bien, lo primero, todos saben que el desplazamiento de la niñez en África Occidental tiene múltiples factores, sobre todo razones económicas, educación, violencia, conflicto. Y ahora nosotros también podemos decir que tenemos también cambio climático e inseguridad alimentaria. Y esto es importante porque en el caso de Save the Children lo que ha tratado es de cubrir el tema de las vías migratorias en África que van para el Atlántico, en Gambia, Senegal y otros países, lo que significa que las personas que vienen de Guinea, de Côte d'Ivoire, entonces de alguna forma están involucrados en esto. También nosotros tenemos este enfoque que primero está relacionado con el desplazamiento, también con el sistema de protección. Y este Protégem proyecto, que es el proyecto que es una intervención en sí, que se está dando directamente en Côte d'Ivoire, en Guinea, Senegal y Gambia, y lo que busca es contribuir a este ambiente de la niñez de los adolescentes que están en el desplazamiento, fortaleciendo la capacidad, dando coordinación, articulando los actores organizacionales, y también lo que está buscando es facilitar los servicios que se han tomado en diferentes áreas de la ruta migratoria, sobre todo aquellos que causan vulnerabilidad. Nosotros hemos estado trabajando por 3 años totalmente en el país y nosotros hemos podido que el siguiente mes
ya tenemos una extensión en Gambia, ya que desde 2020 nosotros hemos estado recibiendo a 721 niños con ayuda directa, tanto niños como adolescentes que están en desplazamiento y en cuidado alternativo. Hemos tenido también el apoyo de 251 de estos niños en familias de cuidado alternativo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la experiencia que se enfoca en el proceso de aprendizaje y esto es específicamente para el cuidado alternativo en Serbia. Y tenemos que decirles que en 2015, por ejemplo, en la crisis de Balkan, nosotros vimos que Save the Children tenía que llevar a cabo un apoyo en el sistema de protección en el cual se pudieran dar los servicios centrales para acompañar a los niños que venían separados. Esto también permitió crear un protocolo que nos pudiera trabajar en los centros de desplazamiento de Balkan. Aquí nosotros nos pudimos dar cuenta de todas las adecuaciones que se necesitaban para la niñez e inmigración. También esto es algo que nosotros podemos compartir porque es un protocolo de la cual se han aprendido muchísimas cosas, definitivamente. Y esas son las cosas que nosotros hemos aprendido, que tiene diferentes elementos que nosotros consideramos sumamente importante. Lo primero es que nosotros tuvimos un objetivo específico en grupo etario para los niños migrantes y refugiados. También nosotros teníamos que pensar por qué elegir esto, porque nosotros entendíamos quiénes eran y también de dónde venían, por qué habían dejado su hogar y posiblemente que nosotros teníamos que ver también su situación de bienestar mental y físico. Pues esto nos permitió también tener cierta capacitación para que nosotros pudiéramos seguir aprendiendo, sobre todo de la experiencia, que es tan importante para que no solamente estuviéramos trabajando en el principio, sino que al final en una recuperación. También teníamos que entender los patrones culturales para poder entender sus valores, la identidad, esta situación por la cual no se comunican, los patrones por los cuales necesitan ayuda apropiada para poder desarrollar esas destrezas de comunicación, sobre todo en entornos difíciles. Una de las cosas más importantes es la red de profesionales y también de cuidado alternativo para que pudieran identificar a estas familias alternativas y ver de qué forma nosotros podíamos dirigir el bienestar de este niño. Eso es sumamente importante porque esto también nos permite tener vías, acceso para que nosotros pudiéramos apoyar a las familias. Y ahora nosotros vamos a ver un video acerca de la experiencia de Gambia, el cual es sumamente importante porque a partir de ahí ustedes van a ver todos los recursos, sobre todo en espacios donde se han colocado los niños desde los actores técnicos, los niños, y ustedes van a poder ver qué tan relevante ha sido este proyecto, porque definitivamente ha apoyado a mejorar la calidad de los servicios dentro de este sistema de protección. Gracias, espero que les guste. La implementación de familias de acogida y es una respuesta concreta a la falta de seguridad para la niñez. Desde que se lanzó en 2020 el proyecto Protege, su propósito es crear un ambiente de protección para la niñez para que sean servicios accesibles. El proyecto es dirigido por Save the Children en 4 países del sur de África. Por primera vez en Gambia, el sistema de familias de acogidas fue localizada en una área de África y ese espacio amigable puede acoger a la niñez. Son lugares temporales para la niñez de desplazados. El contexto. La niñez que está desplazada, cuando los recibimos, no tienen un lugar a donde ir. Y eso siempre es un dilema para nosotros. Algunas veces los recursos también son un problema, porque solamente tenemos un lugar para la niñez de Gambia.
Y estamos tratando de mover a un niño de aquí hasta Banjul, poder darle seguimiento a la familia. Y es difícil la familia de acogida, era la metodología a utilizar, porque el gobierno no estaba en todos lados para dar respuesta a las necesidades. Y las familias de acogida están listas para cuidar a aquellos niños y niños desplazados. Las necesidades de la niñez y de la adolescencia tienen necesidades porque necesitan comida, que es una de las principales necesidades que suplir. También necesitan dónde poderse estar, tener un techo. Y estas son situaciones básicas en nuestra respuesta. ¿Cómo se seleccionan las familias de acogida en la comunidad? Como un proyecto, decidimos no trabajar con ninguna estructura paralela ni crearla. Decidimos trabajar con las estructuras existentes de la comunidad, ya que ya hay un comité de protección de la niñez en nuestras áreas de operación. Utilizamos estos comités como un punto de entrada y a través de estos comités les damos la tarea de identificar a familias de acogida potenciales. Las familias han sido seleccionadas con base en el criterio utilizando la forma de familias sustitutas o bien a través del Ministerio de Gobierno. Utilizamos esa fórmula, este formato para entrevistar a las familias. Así es que cuando se tiene ese formulario y si se pasan, ya reúnen el criterio necesario para ser familias de acogida. Yo he estado en muchas capacitaciones y cómo cuidar de estos niños y niñas, cómo ayudarles, darles el apoyo psicosocial y otras situaciones. Yo he aprendido tanto después de asistir a estas capacitaciones. Y antes de las capacitaciones, nos encontrábamos con niñez de migrantes y los identificábamos y los entregábamos a la policía o los llevábamos a la radio comunitaria por si sus padres o algún pariente podía escuchar esas noticias y venirlos a traer. Pero el proyecto realmente nos ha ampliado el conocimiento de la protección de la niñez. Yo aprendí tanto sobre protección y cuidado de la niñez a través de las diferentes capacitaciones y esto para mí ha sido muy beneficioso. Y también recibimos capacitaciones en otras habilidades, porque necesitamos saber cómo hablarlas. Algunas veces traen muchos traumas, problemas con sus familias, problemas de dónde vienen, acogiendo a la niñez y a la juventud de desplazados. Una vez se identifica a la niñez y jóvenes desplazados, se les refiere a los trabajadores sociales para que haya una escucha activa. Por ejemplo, en el espacio amigable para niños y niñas, esos niños y niñas pueden pasar ahí hasta 72 horas. Si no se encuentra a su familia, entonces se les refiere a la familia de acogida para que continúen esos servicios. Nos dan camas, colchones, para que puedan tener un buen lugar. Y también la ropa. Y también se les da comida. Por ejemplo, tú tienes tu propia familia y tienes que alimentar y te entran 2, 3 niños y niñas a tu casa, eso agrega. Y la primera necesidad de ese niño o niño es preguntarle preguntas básicas de a dónde vas, si tienen hambre, porque la mayoría de los niños y niñas llegan con hambre. Y después de que ese niño ha comido, entonces se le habla para crear una relación con ese niño o niña, para que puedan abrirse y entender las necesidades
Y es un proceso gradual en realidad. Cuando el niño o niña llega, yo los trato para que se sientan en casa, que se sientan cómodos, que se sientan cómodos conmigo. No entendemos el lenguaje Wolof muy bien, pero una vez ellos ingresan con nosotros, tratamos de mejorar nuestras habilidades en ese idioma. Les preguntamos su nombre, de dónde vienen, qué retos nos hemos encontrado. Antes de recibir los kits, tenemos que luchar. Muchas veces mi esposa busca ropa de segunda mano, la lavamos antes de que recibamos lo que nos mandan. Como funcionarios de gobierno, no es solo de reintegrar a los niños y niñas, sino darles ese seguimiento para ver si ese niño o niña que ha sido reintegrado, qué necesidades tienen, o se les coloca en un espacio que será de su beneficio el día de mañana. Sentimos muy tristes porque ellos quieren encontrar a sus familias. Hemos visto personas viniendo a traerlos y la mayoría después ya no se quiere ir. Así es que al replicar este proyecto de la región central a otras regiones de Gambia, definitivamente ayudamos. ¿Algún consejo? Si alguien está interesado en hacer voluntariado como familia de acogida, se necesita ser receptivo y recibir en cualquier momento, no importa el clima, y, y hay que considerar si tienen niños propios, porque los niños migrantes han pasado tantas penas, por lo tanto, colocarle un estrés adicional a ese niño o niño no, que ha atravesado situaciones tan difíciles, se debe de hacer todos los esfuerzos para que sean felices. Necesitan recibir comida, necesitan limpiarse. Es importante tomar en cuenta que los niños y niñas son únicos y algunos pueden ser un poco necios, pero toma la experiencia y paciencia para poder trabajar con ellos. Los equipos de desplazados, los trabajadores sociales y todos los demás, lo que tratan es de proteger a esa niñez, de darles ese acompañamiento de protección para mejorar su situación, para que tengan acceso a sus derechos. I hope you have all enjoyed the quite Espero que hayan disfrutado este video tan informativo que es un documental que se trabajó en el proyecto de Gambia, así también como se trabajó en la introducción con José. Ahora bien, vamos a ir a conocer un poco más de detalles de lo que está sucediendo a nivel de campo y me encantaría presentarles a Liu Mar. Aliu es encargado de los proyectos de mejora, la protección de la niñez y adolescencia en el desplazamiento en las rutas migratorias de África Occidental. Aliu originalmente era un maestro y después de 10 años de experiencia en la protección infantil, ahora también ha trabajado con diferentes organizaciones como el SOS, como también voluntario de otras y una gran comunidad en Kenia. Y también ha tenido mucha influencia, sobre todo en el video, así que somos muy afortunados de tener aquí en vivo a Liu para que nos pueda dar un poco de información a nivel directo para saber qué es lo que está sucediendo con el proyecto de los niños en desplazamiento en diferentes países. Así que, Liu, bienvenido. Muchísimas gracias, Geoffrey, por esa presentación.
Y buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchan en esta plataforma. Y después de escuchar a los presentadores anteriores, quiero seguir hablando acerca del proyecto para que podamos tener un poco más de claridad con lo que estaba pasando en el video. Es que durante la presentación nosotros hemos podido ir viendo desde el cuidado alternativo, manejando una cierta diferencia de los conceptos en el sistema de cuidado familiar en Gambia. Esto de alguna forma nos ha inspirado mucho a un documento de la niñez que está relacionado con la protección de la niñez en Gambia. Y el sistema de cuidado alternativo también nos ha permitido pasar por un proceso, sobre todo para trabajar con los niños en desplazamiento que están en cuidado alternativo para poder buscar esa aprobación. Y aquí nosotros lo que estamos manejando es trabajar como con una decisión central para primero saber dónde colocar a los niños y que no sea un lugar peligroso para él, porque de alguna forma esas son pequeñas, digamos, pequeñas diferencias en la terminología que nosotros estamos utilizando. Ahora, cuando hablamos acerca de los temas específicos que estamos manejando, por ejemplo, aquí en la diapositiva, lo que queremos darles es el contexto de qué se trata. Bueno, pues para empezar, Gambia es uno de los países más pequeños de esta región africana. Realmente la población no es muy grande y tenemos una administración de algunas regiones que trabaja solamente, de hecho, en algunas regiones del país. Y de acuerdo con las evaluaciones e investigaciones que se han realizado en este proyecto, nos hemos dado cuenta que en el caso de Gambia, definitivamente es un país de destino para muchos niños y de general, para población en general, pero definitivamente estamos hablando más que niños y jóvenes en desplazamiento. Y el proyecto Protegem, déjenme decirles que se trabajó primero con Save the Children porque es la primera organización que deseó desarrollar un protocolo sobre lo que ya teníamos a favor de los niños y las familias. Y en este documento nosotros podemos ver que este documento se era oficialmente por el Ministerio de Género de Gambia. Y es el mismo ministerio en el cual se ha aliado Save the Children para implementar este proyecto desde el inicio en 2020. Y también hemos visto mucho apoyo de parte de ellos para poder implementar este proyecto. Y como nosotros podemos ver, el protocolo se basa en una serie de principios claves que están relacionados con la protección infantil, también que no incluya discriminación, que sea confidencial, transparente. Y claro, esto tiene que ver con la participación de los niños. Y como he dicho, también se ha implementado en dos regiones, en Farfani y Soma, que son regiones nortes y bajas de Gambia. Las familias alternativas son una solución, como nos estaba diciendo nuestro colega, porque es con la colocación temporal para los niños, es una solución temporal. Y sobre todo porque tenemos la identificación de la niñez de los jóvenes en desplazamiento y entonces ya de ahí estamos trabajando con ellos, con otros miembros de la comunidad a nivel individual. Y nosotros primero tenemos que buscar la alternativa más adecuada para el interés del niño. Y finalmente el desafío, pues, ¿verdad? Es tratar de que esta niñez pueda colocarse en un espacio. After 1 or 2 days, Y también después de 1 o 2 días que nosotros tenemos al niño en un lugar, entonces tenemos a los trabajadores sociales para que puedan analizar. Básicamente el papel que ellos desempeñan es seguir dando esa evaluación para ver las necesidades de los niños en desplazamiento. Esto quiere decir que la gestión de vida de estos casos tiene que buscar las fases en las cuales se llegue a encontrar una solución
Y ese es un proceso general que de alguna forma nos ayuda para poder tener trabajadores sociales capacitados que nos estén ayudando a un nivel regional que representan al Ministerio de Género, de Niñez y de Bienestar Social. De alguna forma, significa que el gobierno es el responsable por la colocación. Entonces, aquí ya nosotros tenemos como un dictamen que nos ayuda a determinar que los niños tienen que colocarse en algún lugar como parte del proceso del sistema. Eso significa también que el gobierno ha estado trabajando juntamente con los diferentes funcionarios también de este ministerio para que podamos buscar la colocación con qué familia de la niñez. Eso nos ha dicho que a veces, por ejemplo, los niños ya no pueden seguir esperando, así que los oficiales tienen el mandato de poder buscar cuál es la alternativa más adecuada. Vamos a la siguiente. Okay, so coming to Muy the bien. Y ahora cuando hablamos del alcance de este proyecto, de las familias alternativas y cómo las identificamos, cómo llegamos hasta ellas. Entonces, el primer paso se trata acerca de preparar el camino y el protocolo de cuidado con las autoridades. Y todo tiene que ver con la intervención del desplazamiento de la niñez y los jóvenes y ver dentro del sistema. ¿Cómo podemos nosotros reformarlo con este protocolo que se ha elaborado juntamente con Save the Children y el Ministerio de Género, de Niñez y Bienestar Social? the project or Save the Y Children? para empezar el proyecto con Save the Children, nosotros teníamos que hablar con las partes interesadas para poder ver, sobre todo de las diferentes instituciones, que podría ser del Ministerio de Género. También nosotros teníamos el Ministerio de Interior involucrado. También teníamos a la Agencia Nacional contra la Trata de Personas, también los servicios legales para niños o cualquier persona en necesidad. Y también tuvimos reuniones con diferentes actores de compromiso en diferente nivel, sobre todo en niveles locales, porque el propósito de poder hacer partícipes a todas estas partes interesadas a diferentes niveles era primero poder mostrarles que nosotros estábamos empezando con este proyecto. Así que los primeros pasos fueron tener esas reuniones con el Ministerio de Género y que solamente le hablábamos al ministerio en términos de protección infantil y combinado con todo el memorándum de entendimiento que se pudo firmar con todos estos, ya pudimos darle un inicio al proyecto para poderle dar una estructura, tanto a nivel nacional como regional y local. Esto incluía precisamente a los trabajadores sociales que podían trabajar en comités a nivel más local y entonces incrementar la participación de todos para que pudiéramos tener el aporte de las partes interesadas relacionadas con la protección infantil y que pudieran tomarse en consideración sus pensamientos para que se buscara el mejor interés de cada uno de ellos y así. El segundo paso era la identificación de las familias que pudieran albergar dentro de las comunidades. Y entonces ya teníamos a los representantes de la comunidad, como ustedes pudieron ver en el video, se tuvo que identificar quiénes eran las familias voluntarias e interesadas que pudieran interesarse en estos niños que estuvieran pasando por el desplazamiento. Vamos a la siguiente. Yeah. So families were consulted. A number of families were Bueno, y consulted. también nosotros tuvimos que pasar por ciertas evaluaciones con las familias. También nos dimos cuenta que muchas de estas comunidades son sociedades que de alguna forma manejan como una idea general que se identifica como una familia que puede albergar a otros.
porque de ellos esperan precisamente ciertos estándares, así que tuvimos que entrar con nuestras propias evaluaciones, la asesoría de las familias, para que pudiéramos seguir avanzando a los siguientes niveles. También algunas familias no podían ser aceptados, así que teníamos que pasar por diferentes factores de consideración para poder decidir sobre la mejor situación para las necesidades de los niños. Teníamos que buscar su protección y definitivamente ver si las familias tenían la capacidad de poder apoyar a los niños con o sin apoyo. Entonces, de esta forma, nos dimos cuenta que teníamos que llenar una tasa de apoyo. Definitivamente esto era importante para los niños. Y de esta forma, entonces las familias también podían decidir si aceptar en ser las familias alternativas para este proyecto. Entonces, de alguna forma teníamos que ver con las situaciones de acomodación, las actividades que podían ser parte dentro de la familia y también el acceso a los servicios básicos, sobre todo alimentación, cuidado médico. También teníamos que ver si los niños estaban yendo a la escuela o no. Y para darle consideración a diferentes puntos similares en religión, en cultura, en idioma. Esos eran factores que definitivamente tenía que tomarse en cuenta en la evaluación. Y todos estos criterios a veces no se cumplían todos al mismo tiempo, pero lo que sí nos permitía era tratar de evaluar lo más que se pudiera a las familias para que se llegara a un punto honesto. Y para poder confirmar a estas familias posibles, era primero que no tuvieran ningún antecedente penal ni criminal, sino que de alguna forma se pudieran seleccionar y que tuvieran referencias positivas a nivel comunitario. Y entonces cuando estuvimos haciendo esa revisión, nosotros pudimos ver si estas familias estaban manejando un nivel satisfactorio. Entonces también si considerábamos que se necesitaban más evaluaciones, se trabajaba para que realmente se pudiera ver si la familia era idónea para las necesidades del niño. Entonces, por eso se tuvieron que hacer todos estos antecedentes para que pudiéramos ver a las familias si podían seguir en el proyecto, si podían trabajar por su propio lado y que tuvieran la oportunidad de hacer ese enlace con la niñez. Y después de poder hacer ciertos factores, pudiéramos ver también que ellos estaban ya teniendo sus certificaciones. Entonces ya teníamos el aval del ministerio para que se pudiera seguir adelante. Y ya que es un proyecto que se trabaja muy de mano con el gobierno, entonces lo que estábamos buscando era tener la participación del gobierno en todos los procesos, porque de esta forma teníamos la participación de ellos desde el momento de la solicitud para ver los recursos familiares, para que también pudiéramos ver la relación con los oficiales a nivel regional y ver si ellos pudieran aprobar esa solicitud ante el ministerio. Entonces, de esa forma, una vez ya teniendo a las familias aprobadas, entonces And the operationalization of these host families ya and placement services actually began. podía verificar y empezar con los servicios de colocación. Vamos a la siguiente. Okay. So I Muy call him bien. Así es que algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es desarrollar en las familias sus capacidades, porque durante la evaluación nos vemos que con Save the Children y el ministerio, con trabajadores sociales and some other stakeholders. y otras partes interesadas de la evaluación, pudimos determinar y que también esa evaluación tenía preguntas sobre el conocimiento de las familias identificadas en protección de la niñez y nos dimos cuenta que habían ciertas
brechas de competencias, de conocimiento en la mayoría de las familias de acogida. Así es que se necesitaba darle a la familia de acogida esas capacitaciones, y con estas capacitaciones se veía salvaguarda, protección, manejo de gestión de casos, las necesidades de la niñez y de los jóvenes en situación de desplazamiento, y también buscarles todo el apoyo que pudieran tener los niños y las niñas. Y todo esto salía a las capacitaciones, y estas capacitaciones se llevaban a cabo cada mes para estar seguros que la mayoría de la familia podían abordar los diferentes problemas en protección de la niñez. En cada capacitación se les invitaba a las familias, algunos miembros de la comunidad, miembros del equipo de desplazados, todos para asegurar de que estas intervenciones se tenía un compromiso de la capacitación, perdón, antes de la capacitación. Después de terminar la evaluación y se seleccionaron las familias, íbamos de regreso a la comunidad, yo mismo, los trabajadores sociales, funcionarios de gobierno, para presentar formalmente a las familias que han sido escogidas, y por supuesto buscando su bendición y explicar el centro de la razón por qué fueron seleccionadas y pedirle su apoyo a estas familias. Así es que después de que todo esto se llevó a cabo y las familias recibieron las capacitaciones en las diferentes áreas de protección, y por supuesto durante esa evaluación nos dimos cuenta que también podíamos identificar las necesidades de las familias y las necesidades de materiales, y por supuesto dar apoyo con la alimentación, y podíamos ver que era necesario que ya que estaban recibiendo más niños, también estaba el proyecto darles el apoyo necesario para responder a las necesidades de esos niños o niñas que estaban en la familia. Así es que se les daba comida, se les daba diferentes cosas para que se prepararan para la llegada de los niños y de las niñas. So there are peak Y periods when también hay periodos donde recibimos más niños y niñas y la mayoría de las familias se sentían que ya iban llegando más y más. each family Así es que cada familia se le proporcionó artículos de alimentos y materiales para cama, por ejemplo, colchones y otros. Y cada 2 meses se les daba el apoyo. La siguiente, por favor. so the steps the fifth Así es que este quinto paso es la colocación de los niños y el seguimiento. Así es que después de esto, ya las familias conocían las consecuencias, sabían las necesidades de las familias, y entonces empezaba ese servicio social. Y nuevamente había un protocolo que se llevó a cabo, y para la colocación se hacía en conjunto con los servicios sociales, las oficinas del Ministerio de Género, y también el Friendly Space. Esta organización también formaba parte. En 2022 también se tenía una organización italiana, entonces Save the Children firmó un acuerdo para poder llevar a cabo todo lo necesario para cubrir las necesidades de la niñez y de los jóvenes. Y luego también estamos trabajando con CEDAG, que es una subsidiaria de una red para
niñez de desplazados y fue contratado por Save the Children para poder buscar a las familias como parte del proyecto. La siguiente, por favor. Next slide. La siguiente. Next slide. Okay. Permítanme. You have to go back one In terms slide. of Creo que account- tienes que regresar una diapositiva. Es importante The mobile phones. tenemos que hablar sobre los teléfonos celulares. Entonces, sí, la anterior, por favor. So in the interim, in terms En of, accountability, cuanto a in la, terms of accountability, a la rendición de to make cuentas, sure that the solo views para and offers asegurarnos de que el punto de vista de la niñez se escuchaba. em, we nosotros, second previous slide. the por first favor, slide. la anterior. So La in terms of diapositiva accountability, anterior. just En as I said, cuanto a make sure that rendición de children's cuentas, voices are concerned, teníamos que estar seguros de que se escuchaba la voz de one before esos this niños y went niñas. by the project team in conjunction with the Y government con el representatives here. equipo y con los representantes de The gobierno, project decided to buy el simple proyecto mobile decidió comprar that teléfonos were given to the móviles families. sencillos que se les daba a la So mayoría de las familias. came Y este given as, concepto vino following a risk assessment that was como conducted parte de based on una evaluación de riesgo agreed jointly that con las familias y niñas y estuvimos de acuerdo que teníamos que darles algún tipo de mecanismo de rendición de cuentas y además de las cajas de sugerencias, darles el teléfono de todos los factores de protección de la niñez. Y también tenemos una línea verde, 191, para que los niños y niñas pudieran llamar en cualquier momento. A cada familia se les dio un teléfono móvil y cuando el niño o niña llega, se le da un teléfono y se les explica cómo utilizarlo. Si en algún momento ese niño o niño está en casa, se le debe de dar ese teléfono móvil y se le dice que debe ser utilizado para las conversaciones privadas de ese niño o niña, hablando con el equipo, con gobierno, con trabajadores sociales, con miembros del comité, el Plan Nacional de Apoyo y algunas veces hablaban también con sus familias cuando lograban contactar a su familia. El uso de estos teléfonos móviles son uno de los mecanismos para la gestión de riesgo y es la forma en que se monitorea también las visitas a la familia de acogida. Tenemos entrevistas con el niño o la niña, hablamos con el jefe de casa y con la mayoría de los niños del hogar. Y si hablamos si hay algún problema o si ha recibido cualquier tipo de situación donde nos preocupa su bienestar. Y también vemos cómo leer su lenguaje corporal, ver si ha pasado cualquier situación de violación a sus derechos. Y todo esto se lleva a cabo de ver cómo está. Así es que lo hacemos muy claro desde el principio a las familias de acogida que ese niño o niño puede utilizar el teléfono para sus conversaciones privadas. Y si hay algún problema que pensamos que es una llamada de atención fuerte, entonces hablamos en una forma muy amigable con la familia. Y desde que se inició con las familias de acogida, también se llevó a cabo un seguimiento con grupos de discusión, grupos focus, y
hablando también con los miembros del equipo, del proyecto y para estar seguros de que entienden el uso del teléfono celular, los pros, los contras, para mitigar algunos de los problemas que pueden suceder. Y en la siguiente diapositiva vemos ese seguimiento de las familias sustitutas. Algunas veces yo mismo o del Comité de Protección de la Niñez o trabajadores sociales llevan a cabo evaluaciones para estar seguros de que ese niño o niño está en manos seguras. Es una forma de rendición de cuentas y transparencia. La siguiente, por favor. Así es que desde esta evaluación que hablamos sobre el uso de los teléfonos, es posible que la niñez haga una llamada directa a los equipos, a las familias, y si hay alguna llamada de atención, podemos asegurarnos de que esos problemas han sido abordados lo antes posible. Bueno, y con los cuidadores y las familias alternativas, se les ha dado la libertad para hablar con el equipo del proyecto sobre cualquier necesidad, sobre todo cuando los niños tienen algún problema, dado que sabemos que algunos niños traen alguna condición médica o si estas realmente se ven, entonces la familia tiene la oportunidad de hablar con el proyecto y ellos a su vez hablan con el gobierno, con los funcionarios adecuados para que se pueda coordinar en forma conjunta el bienestar de este niño. Y si es un caso médico, entonces que se pueda llevar al niño a algún centro específico para que pueda recibir atención, un centro que esté disponible y a veces tenemos que incluir a otra persona que pueda ingresar dentro del tema para que pueda dársele el cuidado. Con eso tenemos a los representantes que nos puedan ayudar para poder tener su intervención de vida. Ahora vamos a la siguiente. Muy bien, y ahora con las conclusiones. Claro que sí, que la presentación no va a incluir todo lo que quisiéramos. Hay algunos puntos que estamos presentando nada más, pero para todo el proyecto nosotros hemos estado trabajando desde el inicio con 8 familias. Principalmente, desde el principio se pensó en 10 familias, pero nos demos cuenta que necesitábamos bajar un poquito el entorno que estábamos trabajando para que pudiéramos darnos cuenta de todos los procesos que se tenían que tomar en cuenta. Y de estas familias, 5 están encabezadas por un hombre, mientras que 3 por una mujer. Eso significaba que de alguna forma teníamos representación, pero más que todo en Gambia, dentro del contexto, se le iba a dar la preferencia a las mujeres sobre los hombres. Así que de alguna forma eso era un poquito de conflicto porque iba a ser un tanto difícil para poder quitar esas barreras de género. Y con el total del proyecto, nosotros manejamos 251 niños que se estaban colocando en algunas de las familias en estos años desde 2020 hasta 2021 y en marzo de 2023, perdón, terminó el proceso de nosotros estábamos trabajando con estos niños. Nosotros también trabajamos con ellos, con las familias y algunos puntos no se tomaron en cuenta en el proyecto porque de alguna forma necesitaba muchísimas intervenciones, pero como lo dijimos anteriormente, tuvimos que crear un protocolo formal para poder definir los roles, las responsabilidades para cada una de las partes interesadas, sobre todo a nivel institucional, comunitario, nacional, y también para que nosotros pudiéramos verificar cuáles eran las vías necesarias que se tenían activas. Y, por ejemplo, para que nos pudiera, para poderle dar el, el formal proceso, entonces Save the Children nos ayudó para encontrar cuál era la vía.
la vía que pudiera colocarse dentro del diseño para la distribución de todos los socios, las partes interesadas y que todos pudiéramos estar en el mismo nivel de comprensión a beneficio de los niños. Entonces ya con esto se podía identificar si nosotros teníamos todas las vías necesarias que de alguna forma nos pudiera ayudar. Eso significa que nosotros teníamos que identificar primero al niño para poder verificarlo juntamente con los equipos de desplazamiento, con las familias. Nosotros podíamos decir que se estaban dando todas las evaluaciones necesarias a beneficio del niño. Entonces, el sistema completo de la familia fue una respuesta concreta a todas las necesidades que se tuvieran al desplazamiento en la niñez y la adolescencia, en especial cuando tratábamos de hablar acerca de la colocación del niño y los servicios alimentarios. También a nivel de Estado y comunitario, nosotros con las autoridades estatales estábamos muy contentos porque nosotros pudimos ver realmente cómo ellos estaban también contentos con la conformación de las familias, porque incluso estuvieron participando desde el principio y cómo podíamos colocar al niño dentro de una comunidad. Entonces, lo primero era siempre buscar la estación policial para que a partir de ahí pudiéramos verificar qué se daba, porque en el pasado solo ahí se quedaban, ellos no tenían alimentos ni nada, ni solamente las instalaciones de detención de las familias donde habían también delincuentes. Entonces, a veces los niños se tenían que quedar en la misma ubicación con estos delincuentes y no se tenían que pasar incluso unos niños con ellos. Pero ya con esto pudimos identificar juntamente con la policía cuál era el proyecto, cómo nosotros podíamos presentar algunos servicios para que el niño pudiera estar en un lugar seguro. También con los equipos de movilización, nosotros podíamos verificar cuáles eran las estrategias que podíamos identificar para poder tomar en cuenta a los miembros de la policía, de la comunidad, de diferentes sectores, el sector de medicina, de salud, para que de esa forma pudieran participar dentro del proyecto y que se pudiera hacer una colaboración oportuna juntamente con la policía, con los representantes de ellos que estaban apoyándonos también, para que pudiéramos también nosotros darles todo lo necesario, incluso el apoyo médico que se necesitara. Vamos a la siguiente. Leo, thank you very much. Thank you very much. Lío, muchísimas gracias por lo que nos estás compartiendo. Hemos llegado al final de este segmento. Ahora tenemos que dar el espacio para las preguntas y las respuestas, dado que también tenemos algunas preguntas sumamente interesantes. Y vamos a ver el chat para que también de esa forma podamos ver después de esta presentación que Aliu nos elaboró, verificar qué es lo que nosotros tenemos para poder hablar acerca de ello. Vamos a ver, me encantaría que los panelistas, cuando nosotros digamos una pregunta y digamos quién la va a contestar, que encienda sus cámaras para que de esa forma nosotros podamos verlos como oportunidades en las cuales ustedes puedan ir explicando un poco más acerca de lo que ustedes han hecho con base en las preguntas. Y que de esta forma pudiéramos cubrir cada una de las preguntas. Así que la pregunta que les voy a dar, en muchos países, los Es muy gobiernos difícil. ven muy difícil el reclutamiento para las familias alternativas, sobre todo en un programa a gran escala para los niños en desplazamiento. ¿Cómo pudo Gambia poder reclutar a las familias alternativas? ¿Cómo pudo esto? ¿Ahora ustedes creen que esto pudiera escalarse desde el punto en el que está? Entonces, tal vez en un minuto ustedes pudieran decirnos la respuesta a esta pregunta. Yes, thank you very much, Jose. Sí, muchísimas gracias. Como decía al principio, tuvimos nuestras reuniones, especialmente con el ministerio, y
tuvimos una presentación detallada del proyecto y cuando tuvimos ya la bendición del ministerio, nos refirieron a las estructuras a nivel de comunidad. También trabajamos en el proyecto no solamente con protección social, sino con los comités y los consejos comunitarios donde estábamos trabajando e hicimos también comunicación con los jefes tradicionales de las tribus y les presentamos el proyecto y qué queríamos y su rol en el proyecto. Y to be able to have the era family. importante tener a las familias. Así es que en realidad Families that are even hay más familias que querían ser familias de acogida al presentar el proyecto. Vamos a la siguiente pregunta. Esto lo puedes contestar tú, Aliu o José. ¿Qué pasa a aquellos niños y niñas cuando se regresan a sus países de origen y sus familias? ¿Y qué pasa con aquellos niños y niñas que después de cierto periodo de tiempo no hay mucho éxito o que regresan a sus familias y se considera que el regresar a sus familias no sea en su mejor interés? Así es que, ¿cómo le dan seguimiento a cuando esos niños y niñas regresan a sus familias? ¿Tenemos esa información? Y luego, cuando identifican a las familias de esos niños y niñas y que no regresar con sus familias no sea en su mejor interés. Gracias, Jeffrey. Quisiera, Aliu, por favor, en cuanto a los datos de esos niños y niñas y sus países, es muy difícil darle seguimiento con aquellos niños y niñas que van a otros países. Trabajamos con muchas organizaciones, por ejemplo, en Senegal, que es un país cercano. Vemos y podemos dar ese seguimiento a las familias, pero no hemos podido obtener información actualizada de las condiciones de esos niños y niñas. Pero por supuesto, trabajamos con las autoridades de Senegal, pero con otros países después de la reintegración, donde no tenemos socios en esos países, no podemos darle seguimiento. Pero a los niños y niñas desplazados, especialmente de Gambia, por lo general damos ese seguimiento antes de hacer esa reintegración. Se lleva a cabo una evaluación y si los resultados son positivos, se reintegra a su familia y se hacen visitas físicas, llamadas telefónicas para estar seguros de que sus niños y niñas están bien. Por supuesto, han habido casos aislados donde sus familias no se les pudo encontrar y muchas veces no obtenemos una información clara de los niños o niñas debido a las condiciones en que han llegado. Muchas veces es muy difícil para ellos abrirse, a veces nos dan información falsa con miedo de que se les devuelva al país de donde venían o de donde venían. Pero en la mayoría de casos, cuando nos encontramos en esta situación, tenemos que acudir al gobierno y referirle ese niño o niño para ayudarnos a encontrar a su familia. Entonces, estás diciendo que aquellas familias que no pueden localizar a las familias de acuerdo a su cronograma, se les regresa al gobierno. Son casos muy aislados, no más de 3 casos, y trabajamos también cuando el gobierno no puede identificar a la
familia del niño o la niña children to the project, también refieren a ese niño al proyecto o la niña, especialmente de aquellas regiones del and then we will y se les aquellos niños y niñas donde no se localiza a sus familias, se refiere al proyecto, ya tenemos mejor conocimiento de ese niño o niño. Y por último, sí llevamos a cabo evaluaciones antes de regresar a ese niño o niña a sus familias. Y se les hace visitas de seguimiento, llamadas teléfono, donde esos niños o niñas o los padres y mamás pueden comunicarse para que veamos de que ese niño o niña está en un lugar seguro y hacemos visitas sin aviso para estar seguros de la situación de la niñez. Nuestra limitación es que no podemos monitorear aquellos niños o niñas que se les ha trasladado a otros países. Muchísimas gracias. Vamos con José. Así, ya que tú has hablado de que este es un proyecto a través de fronteras, José, ¿tú tienes algunos datos que nos puedas compartir sobre otros países donde está el proyecto y que puedan compartir esa información entre fronteras, entre países fronterizos? Jose, José. Yes, Jeffrey, thank you. Sí, Jeffrey, gracias. Actually, I don't have the full picture. No Sorry. tengo realmente el panorama completo de todo el proyecto, pero podemos decir que técnicamente la coordinación entre los otros países ha sido coordinado por la coordinación regional y yo no tengo los datos aquí para mostrar y compartir con ustedes. Para poder ver esa capitalización de recursos, pero es muy similar. Muy bien, gracias. La otra pregunta es, no sabemos qué porcentaje de niños o niñas se les manda a otros países que no sean de Gambia, porque la evaluación se lleva a cabo en Gambia, pero tenemos una pregunta en cuanto a coordinación que se lleva a cabo entre trabajadores sociales de otros países de donde son los niños y niñas para estar seguros de que se está llevando la evaluación suficiente para saber que es en el mejor interés del niño o la niña. Esa es una de las preguntas que nos hacen. Muy bien. Eliu, quiero comentar rápidamente que en Senegal, por ejemplo, no tenemos ningún caso, pero tenemos un caso en Senegal, pero también tenemos de AMON, que es una organización que trabaja en la protección de la niñez, coordinar juntos para ese regreso seguro del niño o la niña cuando y para esos países tenemos esa coordinación y también tenemos este grupo de coordinación regional que Save the Children participa y para poder ver la situación de los niños en otros países, pero también otros países, especialmente durante COVID-19, al regresar a los niños y niñas a otros países. Tenemos ese nivel de coordinación, pero hay otras ONGs en protección de la niñez, pero en realidad esto es algo que debemos de ver. José, ¿algún otro comentario? No, yo creo que estamos bien ahí y tenemos otra pregunta muy interesante.
Y ya nos hablaba Liu de los formularios, pero tenemos una pregunta sobre el consentimiento, cómo manejan, ¿hay alguna queja de las familias de acogida? Algunos problemas en contra de estos cuidadores. ¿Han recibido llamadas de los niños o niñas? Y la pregunta es, ¿están claros para la familia de acogida o familia sustituto? ¿Y qué tipo de quejas han recibido y cómo lo manejaron? Actually, to be En frank with you, realidad, para ser franco contigo, no hemos recibido problemas serios de parte del niño o niña. El único que tuvimos o teníamos es que cuando se coloca al niño o niña en la familia de acogida, algunas veces les pegaban a los niños de esa familia, pero la mayoría no quieren dar, poner a los niños o a las niñas bajo ningún riesgo. Algunas veces les robaban a los otros niños, entonces no se comunicaban con nosotros y movíamos a ese niño o niña a otra familia que no sabía lo que había pasado y se le supervisaba a ese niño o niña y se les regresaba lo antes posible. No hemos tenido problemas serios en realidad. Teníamos una queja antes en cuanto a las diferencias de idioma. Entonces nos forzaron a buscar familias que hablan el mismo idioma o algunas veces a otras familias de acogida. No había que moverle a otra familia. Hemos tenido esas barreras de idioma donde no se pueden comunicar, pero ese niño o niña, al seguir en esa familia, aprende el idioma de la familia y también la familia aprende el idioma del niño o de la niña y por lo menos pueden hablarse para comunicarse. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. To now that Eh, project has ended, Ahora que el proyecto ha terminado foster families seems- y is it continuing to function now? continúa funcionando It was linked to the el sistema porque se enlazó al gobierno y cómo se les da el apoyo. Sí, en realidad, desde que el proyecto está terminando, digamos que el gobierno ya está en la mira de lo que está pasando, porque tenemos involucrados a los de gobierno en cualquier actividad. Entonces ellos saben lo que pasa, el compromiso del futuro de este tipo de intervenciones que hemos hecho. El sistema de familias de acogida están aquí para quedarse. Y el gobierno nos dijo claramente que se van a asegurar que se integre este programa, los programas de gobierno y estar seguros que esas intervenciones sean sostenibles. El gobierno está trabajando para tener ese espacio amigable para las niñas, para garantizar que se lleven a cabo las buenas prácticas y que se continúe. Y las comunidades en sí, la mayoría quieren terminar y Randomly, they identify children and provide identifican a niños, niñas y se les da el apoyo que necesitan. Pero para el resto de intervenciones, are linked. todas las estructuras están enlazadas al gobierno. Tenemos un programa de protección social y estamos trabajando exclusivamente con el gobierno para que ese gobierno sea integrado a los programas, por ejemplo, la transferencia de efectivo, y esto podría The families would have ayudar porque para que tengamos la seguridad de que las familias van a poder darles el apoyo a esos niños y niñas.
Así es que esto es algo que continuará porque ya están existiendo ya existe el sistema, aunque no sea de una forma formal. Así es que el proyecto los formalizó y está para quedarse. Aquí hay una pregunta sobre el apoyo del gobierno hacia las familias de acogida, ya que el proyecto les daba, por ejemplo, comida, ropa. ¿Puedes tú decirnos si el gobierno está dando un apoyo directo a las familias y si no, cuáles son los planes para darles ese apoyo nacional a las familias de acogida por el trabajo que están haciendo? No, the government actually El gobierno fue muy claro al decirnos que no tienen presupuesto para las familias de acogida, así es que están buscando posibilidades de financiamiento, pero en realidad es un problema. Y permítanme que les diga que la única posibilidad en este momento es incluirlo a los programas de protección social, pero aún antes de terminar, estas familias están muy activas, están recibiendo niños y niñas recientemente y los equipos de desplazados también están activos con ellos, no tanta regularidad, pero sí de vez en cuando. Los formalizamos, les desarrollamos sus capacidades y estamos también buscando a cómo puedan generar sus propios ingresos, porque estos proyectos son parte de el Comité de Protección de la Niñez, que ve la protección en general a nivel de comités y comunidad. Así es que esperamos que puedan generar ingresos para ayudarles en su sostenibilidad. Y ya en esto estamos trabajando con el gobierno. Muchísimas gracias. Una pregunta más. En cuanto a que mencionaste capacitaciones que se les da a las familias sustitutas, para esa capacitación de esas familias y estar seguros, ¿cómo puede uno obtener el contenido de ese currículum para fortalecer a esas familias de acogida o familias sustitutas? Muy bien. No te escuché la primera parte. El currículum, ¿correcto? El currículum de capacitación para las familias de acogida. Muy bien. Sí, quiero decir, las capacitaciones que hemos estado proporcionando a las familias de acogida, por supuesto, se están llevando a cabo por medio de los consultores de protección social. Por ejemplo, tenemos al protector de servicios sociales en España, quien hizo el enlace con el modelo de los países balcánicos, y eso es lo que estamos utilizando para las capacitaciones de las familias, el cual fue contextualizado, por supuesto, pero también tenemos como parte del proyecto un equipo de capacitaciones y también trabajamos en esto nosotros, incluyéndome yo periódicamente. Vamos a capacitaciones y después de estas capacitaciones se espera que nosotros los escalemos también, así es que las familias en protección social, capacitaciones en manejo de casos, que es muy central, y también capacitaciones en apoyo psicosocial. Ya tenemos estas capacitaciones y son estándar y son las mismas capacitaciones que utilizamos en toda capacitación. Ya tenemos el currículum que utilizamos. Gracias. La última pregunta en un minuto, porque ya se nos terminó el tiempo. ¿Cómo te aseguraste de que a los niños
y a las niñas se les diera el apoyo apropiado y cualquier lección aprendida que tú puedas compartir. Y hazlo como la última respuesta y también quiero darle la oportunidad a José para que haga algún énfasis al ir cerrando este espacio de preguntas y respuestas. Yes, of course. Sí, por supuesto. La participación de las niñas en nuestros programas It adds to the quality. It adds to quality delivery of our Eh, programs. habla sobre nuestra we calidad de through entrega. Lo hacemos a diferentes formas, por ejemplo, por supuesto, el uso de teléfonos móviles es uno, pero cuando colocamos a ese niño al niño, tenemos, hay salones para la escucha activa, también participamos con los niños y niñas en actividades recreacionales y ahí observamos su comportamiento, los escuchamos sus problemas. Y mientras esos niños y niñas juegan entre sí, algunas veces observamos y hablamos con otros niños o niñas y nos cuentan lo que los niños y niñas están diciendo. Así es que también hacemos que los niños y niñas participen durante nuestra evaluación. Hacemos un análisis rápido. También tenemos grupos de niños y niñas para entrevistas, para grupos focales. Y también tenemos a los niños y niñas de estas familias y a los niños y niñas desplazados. Y también llevamos a cabo actividades de concientización y organizamos actividades, Corre por la Paz, Corre por la Niñez, y hablamos con autoridades relevantes para darles voz a sus problemas y buscar soluciones para la protección de la niñez. Y todas estas actividades las llevamos a cabo para que esos niños y niñas se puedan expresar. Algunas veces tenemos programas de radio y ahí hablan los niños y las niñas de sus problemas. También monitoreamos las visitas y les hablamos y ellos hablan con nosotros. Y así vemos la participación de las niñas para garantizar la calidad del proyecto. Muchísimas gracias por esas respuestas maravillosas. Una última oportunidad para José. Vamos a darle la palabra para que nos hable de algún tipo de énfasis, especialmente recomendaciones al seguir adelante. Si puedes tú compartir con nosotros. Sí, muchísimas gracias, Jeffrey. Muchísimas gracias. Yo podría decir que una de las más importantes ha sido la coordinación entre áreas y países para contribuir al monitoreo eficiente del proyecto, no solo para la familia, sino para todo el equipo y los capacitadores. También la coordinación de actividades es muy importante. Establecer, como explicaba Aliu, las diferentes capacitaciones, la percepción de familia y su aceptación ha sido muy importante y relevante para contribuir al fortalecimiento de las actividades comunitarias, porque ven la concientización y ahora la ruta de migración es un reto. Y al principio se colocó diferentes situaciones para evitar el conflicto y darles la seguridad a la niñez, seguridad que tanto necesitan. Muchísimas gracias por eso. También quisiéramos agradecer a todos nuestros participantes por este webinario y toda su contribución. Y al ir concluyendo con el webinario de hoy, quisiéramos vamos a enviarles un correo y con todos los enlaces de esta reunión y todos los slides y todos los participantes
van a recibir eso y los animamos a todos a que se unan a la plataforma colaborativa para que puedan ver los diferentes programas, recursos con los cuales contamos. Únanse a esta red para continuar trabajando y compartiendo todo lo relacionado con el cuidado de la niñez. Como estamos viendo ahorita en la pantalla, en el chat vamos a colocar los enlaces para la plataforma colaborativa global del cuidado de la niñez y esa transformación que queremos. Y ahí se discute, se habla de los diferentes temas relacionados con la niñez. Vamos a estar enviando todos los recursos, los enlaces de este webinario, las diapositivas. Si tienen alguna pregunta o consultas sobre futuros webinarios, por favor, mándenlo a la dirección que aparece en este momento en su pantalla. Así es que si no hay más, muchísimas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros y espero verlos pronto en las siguientes sesiones. Adiós.